Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4943 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Ana Lucía Tovar Duque de Archila, representante común y en ejercicio de la patria potestad de su hijo menor de edad, Edgar Archila Tovar, contra la Fundación Educativa Guatemala Colegio Interamericano. La señora Secretaria General Adjunta de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la carta identificada con el número ODO4ECQP120A de fecha 7 de junio de 2016, por medio de la cual el Colegio Interamericano le comunicó a los postulantes que el referido centro educativo tomó la decisión de no autorizar la inscripción de su hijo para el ciclo escolar 2016-2017. El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Área Metropolitana, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 14 de agosto del 2016, consideró que en el presente caso el acto reclamado, consistente en la carta identificada con el número ODO4ECQP120A49 de fecha 7 de junio del 2016, mediante la cual la directora técnica María Victoria Pira de Quiñones del Colegio Interamericano le informan a los señores padres de Edgar Archila Tovar que se tomó la decisión de no autorizar la inscripción de Edgar en el Colegio Interamericano para el ciclo escolar 2016-2017. No es considerada sanción para el juzgador, sino una negativa a inscribir al alumno Edgar Archila Tovar en el ciclo 2016-2017. Con ello se le niega el acceso a la educación en el Centro Educativo Interamericano, donde ha estudiado desde el nivel preprimario, primario de educación básica, como se demuestra con el expediente educativo del mismo. Si bien es cierto, lo faculta el reglamento del referido colegio, lo cual contrasta con normas de carácter internacional, Constitución Política de la República de Guatemala y Ley de Educación Nacional, se encuentra vulnerado el derecho a la educación y el principio de interés superior del niño, no así las otras violaciones denunciadas, lo cual se prueba con los medios de prueba aportados por las partes y los terceros a los que se les otorga valor probatorio. En cuanto al derecho a la educación, el artículo 71 de la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa en lo conducente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna, siendo que los centros educativos están bajo el control del Ministerio de Educación, que forma parte del Estado de Guatemala. Debe velar que la educación pública y privada debe ser proporcionada y facilitada sin discriminación alguna. En este caso, el niño Edgar Archila Tovar se le está vedando el derecho a la educación bajo pretexto de encontrarse en condición de disciplina por faltas cometidas. Los reglamentos de centros educativos no pueden contradecir preceptos constitucionales. En cuanto al interés superior del niño, que también se está vulnerando con la no aceptación como alumno del Colegio Interamericano al niño relacionado, preceptuado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en forma conducente establece: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 5, preceptúa lo referente al interés superior del niño y de la familia, que en el caso que nos ocupa, el Colegio Interamericano, mediante el documento que constituye el acto reclamado, está vulnerando dicha norma, no está garantizando el interés superior del niño, ya que además de definir el interés superior del niño, recogemos lo que ha arribado el Comité de los Derechos del Niño de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Mediante la observación general número 14 de fecha 29 de mayo de 2013, establece que al definir el interés superior del niño deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos: la opinión del niño, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones,
el cuidado, protección y seguridad del niño, situación de vulnerabilidad, el derecho del niño a la salud, el derecho del niño a la educación, lo cual estaría siendo vulnerado en el presente caso. Que este tribunal, al hacer un análisis de las actuaciones y de los medios de prueba aportados por las partes a los que se les otorga valor probatorio, con los mismos queda probado la vulneración de los derechos del niño Edgar Archila Tovar a la educación e interés superior del niño, estando amenazado que el ciclo escolar 2016-2017 no puede estudiar en el grado que le corresponda. Resulta procedente ordenar la suspensión definitiva de la carta identificada como acto reclamado, mediante la cual la directora técnica María Victoria Pira de Quiñones del Colegio Interamericano le informa a los señores padres de Edgar Archila Tovar que se tomó la decisión de no autorizar la inscripción de Edgar en el Colegio Interamericano para el ciclo escolar 2016-2017. Por considerarse un acto del Colegio Interamericano, no se considera como sanción, pero siendo un acto con el cual se amenaza el derecho a la educación del referido niño, siendo procedente a la vez ordenar al Colegio Interamericano proceda a inscribir al niño Edgar Archila Tovar en el ciclo escolar 2016-2017 en el grado que le corresponda, en un plazo de 2 días, bajo apercibimiento de certificar lo conducente en contra del director o representante legal de dicho colegio al Ministerio Público por los delitos que se desprendan de la investigación. Que durante la tramitación de la presente acción constitucional se requirieron al representante legal del Colegio Interamericano el expediente educativo y el expediente disciplinario del niño Edgar Archila Tovar, que para no perturbar el procedimiento de inscripción del niño relacionado en el ciclo escolar 2016-2017, se ordena, dejando certificado en autos, devolver los 2 expedientes originales al Colegio Interamericano, quien los recogerá en la Secretaría de este juzgado mediante conocimiento respectivo en un plazo de 2 días al estar notificados la presente. Que la condena en costa será obligatorio cuando se declare procedente el amparo. Podrá exonerarse al responsable cuando la interposición del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que a juicio del tribunal se haya actuado con evidente buena fe. Que en el presente caso es procedente condenar en costas al responsable. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: con lugar el amparo interpuesto por Ana Lucía Tovar Duque de Archila y Edgar Archila Ruiz, quienes unificaron personería en Ana Lucía Tovar Duque de Archila en contra del Colegio Interamericano. En consecuencia, se deja en suspenso en forma definitiva la carta de fecha 7 de junio del 2016, mediante la cual la directora técnica María Victoria Pira de Quiñones del Colegio Interamericano le informa a los señores padres de Edgar Archila Tovar que se tomó la decisión de no autorizar la inscripción de Edgar en el Colegio Interamericano para el ciclo escolar 2016-2017 y se ordena al Colegio Interamericano proceda a inscribir al niño Edgar Archila Tovar en el ciclo 2016-2017 en un plazo de 3 días bajo apercibimiento de certificar lo conducente contra el director o representante legal de dicho colegio al Ministerio Público para deducirle las responsabilidades respectivas. Se condena en costas al Colegio Interamericano. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente, concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, las partes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia como parte apelante la Fundación Educativa Guatemala, Colegio Interamericano, autoridad denunciada en el amparo y solicitante de la vista pública por medio de la mandataria general judicial
con representación abogada Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, muy buenos días, honorables magistrados, muy buenos días a todos los presentes. El recurso de apelación presentado por mi mandante debe, en derecho, ser declarado con lugar. Esto porque el acto reclamado, es decir, la carta de fecha 7 de junio del año en curso, no vulnera ni conculca ningún derecho constitucional del menor, hijo de los postulantes. El recurso de apelación planteado por los postulantes debe ser declarado sin lugar. Esto porque con el recurso de apelación ellos pretenden modificar su petición de amparo, solicitan que se declaren asuntos que no son objeto de amparo y que además no quedaron probados en el proceso, tales como supuestos daños, y además solicitan que se aclare una sentencia que no necesita aclaración. Quedó probado en el amparo que la carta que constituye el único acto reclamado dentro del presente amparo es una carta por medio de la cual se les informa a los padres de familia que el colegio, ejercitando su derecho de admisión, no reinscribirá a su hijo para el próximo ciclo escolar. Basta leer la carta para determinar de su texto lo que en ella se está diciendo. En la sentencia apelada, el señor juez manifestó que ese acto reclamado, como es lógico y se deriva de su lectura, no constituía una sanción disciplinaria, pues no lo es. Sin embargo, el juez consideró que el ejercicio de mi mandante de ese derecho de admisión y por lo tanto no reinscripción vulneraba el derecho de educación del menor adolescente y que además amenazaba con que el menor no pudiera estudiar el próximo ciclo escolar en el grado que le corresponde. La sentencia es clara, no es ambigua ni contradictoria, por lo que no se necesita aclarar. Lo que se debe hacer en derecho es revocarla. Esto porque la sentencia y los considerandos y valoraciones del señor juez de primera instancia contradicen francamente lo que esta honorable Corte de Constitucionalidad ha declarado ya en jurisprudencia. En la sentencia dictada dentro del amparo 880 del 2013, esta honorable Corte consideró que los institutos o colegios de educación privados, a diferencia de los públicos, tienen el derecho de admisión y por lo tanto pueden acordar la no reinscripción o no inscripción, si es la primera vez que se solicita, de un alumno que a consideración de la institución educativa no comparta los valores, los reglamentos o los preceptos que rigen a la institución educativa y a su comunidad. Y esto es lo importante, esta honorable Corte concluyó que el ejercicio legítimo de ese derecho no vulnera el derecho de educación de los menores, a diferencia de lo que establece nuestra Constitución para los institutos educativos públicos. Esto es lógico, puesto que el estudiante que no es admitido o inscrito, o en este caso reinscrito en un instituto privado, puede libremente acudir a cualquiera de los otros muchas instituciones educativas a recibir su derecho a la educación. Quedó probado en el amparo que previo a la no reinscripción, al hijo de los postulantes sí se le impuso una sanción disciplinaria. El adolescente llamó desde su celular telefónicamente al restaurante propiedad del papá de un compañero a decir que el compañero estaba secuestrado y que si no se le entregaba una cantidad de dinero, pues no iban a obtener que se le liberara. El padre del compañero puso en conocimiento de la institución educativa lo que había sucedido al día siguiente y el colegio
llevó a cabo el procedimiento sancionatorio o de conocimiento de faltas que establece el reglamento de disciplina del colegio, que es un reglamento que está previamente autorizado por el Ministerio de Educación. Primero se le llamó al alumno a la dirección, el alumno se le dijo que esperara ahí en lo que llegaban sus padres de familia, a quienes también se les citó para esa oportunidad, y que mientras sus padres llegaran, él podía ponerse al día en unos trabajos que tenía atrasados por virtud de un permiso que se le otorgaba para salir temprano. En esa oportunidad, el alumno dijo que más le valía al colegio no sancionarlo, porque si no, su familia, que era muy influyente, iba a tomar represalias en contra del colegio. Llegó la señora madre a dicha reunión, se les explicó cuál era la falta de la que el compañero o el padre del compañero lo estaba acusando. No negaron nada de la falta, lo que sí negaron fue que él hubiera pedido dinero a cambio de la liberación. Ambos manifestaron que para ellos eso constituía una broma y que por lo tanto no se le debía sancionar al menor. Siguiendo el procedimiento sancionatorio, se reunió el comité de disciplina y, de conformidad con el reglamento, le imponen una sanción de suspensión de 20 días con recomendación de suspensión hasta el fin del ciclo. Es decir, que no se le expulsó del colegio, ni tampoco se le impuso una suspensión indefinida, que es lo que está prohibido por nuestra legislación y es lo que informó el Ministerio de Educación, que como ya todos sabíamos, no se puede expulsar a los menores ni se les puede suspender de forma indefinida. Mientras el menor estaba suspendido, se le otorgó educación a distancia, enviándosele todos los documentos, programas, trabajos e incluso pruebas que él debía tomar, y 2 veces a la semana debía o podía ir con sus profesores para cualquier duda o cualquier cuestión que él quisiera consultar. Mientras estaba esta suspensión, otros padres de familia presentaron a la dirección del colegio videos y fotografías que el adolescente hijo de los postulantes había enviado a sus compañeros. Videos en los que primero enseñaba o mostraba el filo de un cuchillo, luego procedía a hacer malabares con el cuchillo, causándose daño a él mismo y sangrando, y otros videos en los que hacía uso de armas de fuego defensivas en áreas que no son polígonos especialmente preparados para eso, sino en su casa y aparentemente cuando se encontraba solo y sin supervisión adulta. Se citó a los padres del postulante para poner en conocimiento de ellos estos hechos que al Departamento de Psicología del colegio preocuparon muchísimo, porque nos indicaron que eso podía ser señales de un problema más serio en el adolescente. A esa cita llegaron los padres diciéndonos que lo único que a ellos les interesaba era resolver lo de la suspensión y que los videos y las fotografías era un problema privado que ellos iban a solucionar en privado en casa y que el colegio no se podía meter. No aceptaron la ayuda psicológica que se les ofreció. Sin embargo, interpusieron un recurso para que la autoridad jerárquica superior del colegio, como establece la ley, conociera su inconformidad en contra de la sanción. Se le dio trámite a esa inconformidad, recurso de revocatoria, y la junta directiva del colegio confirma la suspensión, aceptando la recomendación de que la misma dure hasta el fin del ciclo. Al finalizar el ciclo, el alumno logra obtener las notas suficientes para pasar al siguiente grado, por lo cual nada le impide y no existe la amenaza que establece la sentencia que él en otro instituto educativo pueda cursar el grado que le corresponda, que es 4º bachillerato en la nomenclatura nacional o grado 11 en la nomenclatura americana.
Respetuosamente, honorables magistrados, vengo el día de hoy también a solicitarse que en virtud de que la sentencia apelada ordenó la reinscripción del alumno sin tomar en cuenta el interés superior de todos los demás compañeros y de la comunidad educativa, se sirvan ustedes, de conformidad con el artículo 42 y el 65 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, dictar auto para mejor fallar, en el cual traigan ustedes a su vista las fotos y videos de lo que el menor compartió con sus alumnos y con sus compañeros, en los cuales se ocasiona daño y según el departamento psicológico pudiera ser que ocasionara daño a otros. También que obran autos en una memoria USB. También que traigan a su vista en auto para mejor fallar la recomendación que recibió el colegio de parte del departamento psicológico, la impresión de los correos electrónicos que se cruzaron con el padre con uno de los postulantes del amparo, en el que él aceptó esa educación a distancia. Y por último, un correo electrónico que envió el guardia de seguridad del colegio a las autoridades del colegio con fecha 9 de septiembre del 2016, en la cual, posterior a esta no reinscripción, el adolescente llegó al colegio a amenazar a la comunidad educativa. Considero respetuosamente, honorables magistrados, que todos estos son hechos que real y objetivamente resultan pertinentes para el presente amparo y para resolverlo conforme a derecho. Porque a pesar de que nuestra obligación como institución educativa es velar por el interés superior de nuestros alumnos, también lo es que en este caso se va a resolver la situación no solo de uno de ellos, sino de toda la comunidad educativa, que tendrá que cumplir con la sentencia que ustedes determinen. La apelación de los postulantes debe ser declarada sin lugar, puesto que ellos insisten en que esta no reinscripción es una sanción disciplinaria y quedó probado que para las previas sanciones se cumplió con todo el procedimiento que la ley establece. Me parece importante terminar nada más manifestándoles, honorables magistrados, la situación actual del alumno. En virtud de la sentencia de primera instancia que le ordenó al colegio reinscribirlo, pensando en su interés superior y precisamente para no perjudicarlo por el transcurso del tiempo o lo que tardara en la apelación de la sentencia, existiendo la posibilidad de que fuera confirmada, al alumno se le reinscribió para el ciclo escolar 2016-2017 en un programa a distancia. Nosotros consideramos que era una forma en que no se le perjudicara a él, pero que tampoco se veían en riesgo o perjudicaba el resto de la comunidad educativa. El padre del alumno aceptó dicha reinscripción. En los correos electrónicos que le solicito traigan a la vista como auto para mejor fallar, consta que incluso pidió la clave para el acceso electrónico. Sin embargo, ignoramos por qué a la presente fecha, ya llevamos más de 2 meses de este nuevo ciclo escolar, el alumno no se ha presentado a ninguna de las clases o... Perdón, abogada, le resta 1 minuto para hacer conclusiones. Gracias, señor presidente. El alumno no se ha presentado, no ha entregado ni un solo deber, ni un solo trabajo, con lo cual pues ignoramos qué podrá suceder con su educación, que nosotros era lo que queríamos prever. En tal virtud, de conformidad con las normas constitucionales que rigen el presente proceso, solicito respetuosamente que nuestra apelación sea declarada con lugar, revocando la sentencia apelada, puesto que con el acto reclamado no se violó ninguna garantía constitucional. Gracias. Muchas gracias, abogada Palomo Marroquín de Ortiz. La audiencia continúa con la intervención como apelante también
de Ana Lucía Tovar Duque de Archila, representante común y en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo, Edgar Archila Tovar, solicitante del amparo, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Rafael Rodríguez Serna Rosada, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, honorables miembros del Tribunal Constitucional. Como ven ustedes aquí, nos tuvieron que poner dos letreros, postulante y apelante, ¿verdad? Tengo 31 años de ejercicio profesional, habiéndome dedicado con especial énfasis a los temas de justicia constitucional, y para mí ha sido insólito apelar una sentencia en la que otorgan el amparo, es decir, totalmente insólito. ¿Por qué razones? Porque si bien es cierto, en la sentencia se ha otorgado el amparo solicitado, también lo es que la sentencia no ha hecho justicia en el presente caso en la forma en que fue solicitada en el memorial de interposición de la acción. Es por ello que oportunamente tuvimos que vernos obligados a utilizar los remedios procesales de la ampliación y de la aclaración, las cuales, salvo en un aspecto, todo lo demás fue denegado por el juzgador. Hay pretensiones ejercitadas en el petitorio de fondo del memorial de interposición del amparo que no fueron resueltas y que en esa virtud nos han obligado a apelar. Pero más allá de eso, obran en el expediente y en el propio memorial de interposición del recurso de apelación las razones que han justificado la interposición de la apelación de esta sentencia. Pero más que todo y más importante todavía es el hecho de que en esa sentencia el señor juez, en primer lugar, únicamente consideró violados el derecho a la educación y al interés superior del niño, no así al resto de garantías y principios constitucionales que se invocaron como violados en el amparo, entre ellos el principio de legalidad, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la certeza jurídica, el principio de nullum crimen, nulla pena sine lege y por supuesto el derecho a la educación y fundamentalmente el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Resulta un tanto paradójico que el juez en su sentencia acepte que se ha violado el interés superior del niño, pero deniegue que se han violado todos los derechos y garantías que se denunciaron como violados en este amparo. En el memorial de interposición del amparo se hizo una clara exposición de las sanciones que el menor hijo de los postulantes de amparo sufrió en el Colegio Interamericano con motivo de la llamada que pues obra en expediente abundante documentación para que ustedes puedan enterarse de los pormenores de esa llamada telefónica. Como producto de esa llamada telefónica hecha el día 16 de febrero de 2016, el 17 él es llamado a la dirección y 3 educadores lo citan en privado, no le advierten de su derecho a no hacer uso de la palabra, no le advierten del derecho de asistirse de sus padres, es presionado psicológicamente en esa reunión. Y eso está plenamente probado en autos, tan es así que como producto de esa presión psicológica que sufre y de las amenazas que en esa reunión se le hace, el producto final de esa reunión es que los educadores agregan una nueva supuesta falta al expediente disciplinario del menor para que el día siguiente se reúna la comisión de disciplina. Y entonces ya no conozco solo de la falta, la llamada telefónica, sino que de esta nueva que se origina en esta reunión del día 16 de enero. Es así como le endilgan 2 faltas. 2 faltas, aquí hay un tema muy importante.
En todo este procedimiento disciplinario se aplica el manual del estudiante. Nosotros en el amparo hicimos ver claramente que ese manual era totalmente inaplicable al estar vigente la normativa para la convivencia pacífica y disciplina para una cultura de paz en los centros educativos. La autoridad recurrida del Colegio Interamericano se ha aferrado durante todo el proceso a que estaba en perfecta libertad de utilizar esa normativa, ese manual del estudiante. Sin embargo, quedó probado en autos durante la dilación probatoria con el informe rendido por el Ministerio de Educación que no hay otra normativa que se pueda aplicar en materia disciplinaria, estoy diciendo, que la normativa que emitió el Ministerio de Educación por conducto de los acuerdos ministeriales 1/2011 y 1505/2013. Sin embargo, ni siquiera ese manual del estudiante del colegio fue aplicado correctamente, porque las conductas endilgadas al menor no están ahí tipificadas como faltas, y las sanciones que se le impusieron tampoco corresponden a las supuestas faltas cometidas. En la primera sanción, porque para efectos didácticos dijimos hay una primera, una segunda y una tercera sanción, y tratamos de hacer la concatenación evidente e indestructible vinculación entre la primera, la segunda y la tercera. La primera es una sanción de 20 días, pero con recomendación por una suspensión indefinida. Óigase bien, no hasta el fin del ciclo, indefinida. Bueno, como producto de una impugnación revocatoria que en vez de ser mandada al ente que debía conocerla, que era el Ministerio de Educación, es manipulada en el colegio, y no solo se confirma la de 20 días que ya estaba cumplida, sino que además se le agrega una nueva que es hasta el fin del ciclo escolar. Y entonces esta es la segunda sanción. Y luego viene la tercera sanción. Cuando termina el fin del ciclo escolar, le deniegan la inscripción, lo que equivale a una expulsión. Señores magistrados, yo creo que Guatemala ha dado pasos firmes en pro de los derechos de la niñez y de la adolescencia, especialmente con formar parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero también esta Corte ha dado pasos firmes en ese sentido, y es muy importante que ustedes analicen todo este expediente a la luz del grandioso fallo emitido por esta Corte en el expediente 787/2000, que en varias oportunidades hemos citado en el amparo. Es tan bueno ese fallo que la Corte lo ha utilizado para publicar su constitución interpretada, señores. Entonces, ¿cómo es posible que que el juez acepte que se violó el interés superior del niño, pero no todos los demás derechos? El niño jamás fue escuchado. Jamás fue escuchado en todo este largo procedimiento, no se le escuchó una sola vez, salvo el día anterior a que se reuniera el órgano disciplinario que iba a conocer de su asunto. No se le escuchó a él ni se les escuchó a sus padres. La autoridad recurrida ha actuado con un evidente tono privatista que disgustó mucho a la Corte, precisamente en este fallo que invoco, 787/2000. La autoridad recurrida habla de su derecho de admisión. No sé cómo es posible arribar del fallo invocado, que es el 880/2013, a un derecho de admisión y a una distinción entre los entes educativos privados de los públicos. El 880/2013 es totalmente inaplicable al presente caso, porque ese solo garantiza la libertad de educación en distintos centros educativos y garantiza que un niño que luego de seguidos todos los procedimientos para lograr reencauzarlo, no se ha logrado el objetivo. En el alegato presentado para el día de la vista hablamos de que el Colegio Interamericano, y eso es muy importante porque ha quedado probado plenamente en autos, y considero que la Corte, excúsenme si estoy mal,
Como consecuencia del, por tanto, de la sentencia de primera instancia, es posible que ya no obre en el expediente una prueba toral como es el expediente disciplinario completo, porque por mandato de la sentencia de primera instancia, el colegio tuvo que recogerlo. Creo que es prueba y que como tal, si se va a hacer uso del artículo 42 para analizar todo el fallo, es importante que se vuelva a pedir este expediente disciplinario, porque ahí está toda la prueba contundente de lo que se ha afirmado en este amparo. Y en el alegato para la vista dijimos que el Colegio Interamericano ha instaurado una modalidad didáctica, un instrumento educativo fundado en una pedagogía de castigo. Y citamos a un autor de pedagogía, Carlos Bierke, y precisamente digo que Guatemala ha dado grandes pasos con formar parte de la convención y con ese grandioso fallo 787, porque Guatemala es clara hoy en día de lo que es el interés superior del niño. Interés superior del niño es sinónimo de todos sus derechos y del uso pleno de todos sus derechos de forma integral y holística. ¿Cómo vamos? Pongamos en la balanza derecho de admisión versus entorno familiar. Pongamos en la balanza, no puede haber interés superior si no hay aplicación del artículo 12 de la Convención, derecho de defensa. El niño tiene derecho a ser escuchado en todos los asuntos que le conciernen. Este niño jamás ha sido escuchado. Que si las armas, que si esto, han traído a colación mil cosas. Han llegado al extremo de pedirles a ustedes un auto para mejor fallar, para ver unos videos que en nada se relacionan con el asunto planteado. Es más, lamento decirlo, pero tengo que decirlo. En el informe circunstanciado rendido por la autoridad recurrida, que dada una mala praxis inveterada en Guatemala se ha convertido más en un alegato que en un informe, dicho informe está plagado de falsedades que quedaron plenamente probadas en el proceso. El tribunal de primera instancia no hizo absolutamente nada al respecto, no obstante el mandato claro del artículo 77 de la ley de amparo. Dejo en manos de esta Corte decidir qué hacer respecto a ese gran cúmulo de falsedades vertidas a lo largo de todo el proceso por la autoridad recurrida. Pero, como decía, pongamos en la balanza derecho a admisión, pero si estamos hablando de niños, estamos hablando de entes educativos que están sujetos de instituciones educativas que están sujetas a la fiscalización del Estado, versus identidad y entorno familiar. El asunto claro y concreto es que el niño Edgar Archila Tovar al día de hoy tiene 9 meses de estar alejado sin ninguna razón valedera del entorno familiar que le pertenece, de su familia ampliada, que es el centro educativo donde desde muy pequeño, desde su más tierna infancia, ha estado presente. Y tal vez para concluir, porque habría tanto que decir, pero el tiempo no lo va a permitir, no sé cuánto me queda de tiempo. Pero 2 minutos, abogado. Pero la verdad es poco. Yo les decía al principio que me costó mucho como abogado decidir si apelar o no una sentencia que había declarado con lugar la acción. Bueno, señores, el tiempo me ha dado la razón. Resulta que tan política sancionadora es la del colegio, que cuando se le pide que se ejecute el fallo de primera instancia, inscribiendo al niño, lo inscribe, pero no le permite ingresar a las aulas escolares. Estigmatizado totalmente el niño, cuando toda su vida ha estado en ese colegio. No, lo inscribimos, pero que si reciba sus clases a distancia. Pedimos la ejecución del fallo en primera instancia y no logramos que el tribunal de primera instancia así hiciera valer su autoridad y ordenara por todos los medios que el artículo 54 de la ley de amparo le confiere que el niño ingresara a las aulas universitarias, a las aulas escolares. Tan es así que debo de decirles, y tengo que decirlo, que eso nos ha obligado la inejecución del fallo de primera instancia a plantear un curso de queja en esta Corte, que fue presentado desde el 6 de octubre de este año,
por la negativa del juez a hacer valer todas las facultades y potestades que la ley le confiere en los casos de desobediencia a cumplir con el mandato de una sentencia. Estamos todavía esperando que esta Corte resuelva ese ocurso. Y lo menciono porque, como les repito, el niño tiene 9 meses de estar alejado de su entorno familiar y es muy importante, no solo que se confirme, pero se modifique el fallo de primera instancia, resolviendo sobre todas las pretensiones ejercitadas que no fueron resueltas y sobre todo haciendo ver que al haberse vulnerado el interés superior del niño, también se han violentado todos los demás derechos y garantías fundamentales que fueron alegados como violados en el memorial de interposición del amparo. Muchas gracias, respetable tribunal. Muchas gracias, abogado Rodríguez Serna Rosada. La audiencia continúa con la intervención como tercero interesado de la Procuraduría General de la Nación por medio del delegado Iván Darío Jiménez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues la institución que yo represento, la Procuraduría General de la Nación, considera que la sentencia apelada pues sí logra su cometido al restaurar los derechos violados del niño, especialmente el derecho a la educación, así como a su interés superior, en base en todo lo considerado por el señor juez segundo del juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia del área metropolitana, constituido en Tribunal de Amparo. Asimismo, se considera de que dicha resolución también respeta el derecho de admisión que ha solicitado el Colegio Interamericano, que se le respete. En tal virtud, señor presidente y señores magistrados, se solicitaría que se declarara sin lugar la apelación tanto interpuesta por los apelantes, el Colegio Interamericano, así como los amparistas, en virtud que así se considera que se ha logrado el cometido de respetar tanto el derecho a la educación como el derecho del interés superior del niño. Eso sería solamente el pronunciamiento de Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Jiménez. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, el Ministerio Público no comparte el criterio emitido en la sentencia de fecha 14 de agosto del año 2016, por medio de la cual el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia otorgó el amparo solicitado por la señora Lucía Tobar Duque de Archila y el señor Edgar Archila Ruiz en contra del Colegio Interamericano. Como primer punto, al analizar el acto reclamado consistente en la carta por medio de la cual se les informa a los amparistas que no será aceptada la reinscripción del adolescente Edgar Archila Tobar para el ciclo escolar 2016-2017, esta Fiscalía considera que no existe agravio de relevancia constitucional que haga procedente el otorgamiento del amparo, pues es evidente que el adolescente podría haber finalizado el ciclo escolar 2015-2016, por lo que de ninguna manera se le suspendió o se le interrumpió su educación escolar, sino que hasta finalizado el ciclo escolar que él estaba cursando se le indicó que no podía ser reinscrito para el siguiente año escolar, por lo que no existe violación al derecho de la educación, ni tampoco existe una expulsión como lo manifestó el abogado de la parte amparista. Por otra parte, los amparistas, al momento de inscribir a sus hijos en el Colegio Interamericano, aceptaron el manual del estudiante con el que cuenta el colegio, en el cual se establece que para la reinscripción de cada estudiante, cada año se debe analizar cada expediente en particular y no es automática la reinscripción. En el presente amparo, como ya lo indicó la abogada del Colegio Interamericano, el adolescente se encontraba en una condición de disciplina, por lo que su caso en particular fue analizado por un comité de disciplina, quienes arribaron a la conclusión de que no podía ser reinscrito para el siguiente ciclo escolar 2016-2017. Como tercer punto, y por el cual la Fiscalía también considera que es improcedente el amparo, es porque se incumple con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece el principio de definitividad.
pues de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo Ministerial 1/2011 del Ministerio de Educación, el cual contiene la normativa de convivencia pacífica y disciplina para una cultura de paz en los centros educativos. Este indica que cualquier situación sometida en los centros de educación, en los casos no previstos, debe ser conocida por el despacho del Ministro de Educación. En este amparo, los amparistas acudieron al Ministerio de Educación y denunciaron esta situación ante el Ministerio de Educación, y esta situación ya está siendo conocida en la vía ordinaria, y de la misma aún no han obtenido respuesta al momento de presentar el amparo. Desconozco si en el transcurso ya tienen alguna respuesta, pero esta situación evidencia que este agravio que se ha manifestado en sede constitucional está siendo conocido también en el Ministerio de Educación, o sea que se persigue tanto en el Ministerio de Educación como en la vía constitucional una misma respuesta a una misma situación. Esta Corte ha sido reiterativa en indicar que no se puede utilizar como vía paralela la justicia constitucional cuando existen procedimientos preestablecidos para dilucidar las controversias surgidas entre las partes. Este criterio ha sido sostenido en la sentencia emitida en el expediente 3811 del año 2012. Para finalizar, quisiera indicar que el abogado de la parte amparista, pues en una parte de sus argumentos iban dirigidos únicamente a indicar que durante el procedimiento disciplinario al menor no se le dio el derecho, no se le respetaron los derechos de debido proceso y el derecho de defensa porque no estaban sus padres al lado de él para poderse manifestar. Sin embargo, esta situación considera esta Fiscalía que debieron haberla hecho tal vez por la vía del amparo, pero en su momento procesal oportuno y señalando como acto reclamado ese procedimiento disciplinario y no la carta informativa en la que se le indica que no puede ser reinscrito para el año 2016-2017. Por lo que esta Fiscalía solicita que al momento de conocer el recurso de la apelación de la parte amparista, este sea declarado sin lugar, pues no existe ninguna contradicción o alguna situación que se haya dejado de resolver en la sentencia de primera instancia, ya que es evidente que aquí se señaló como acto reclamado una carta en la que se le informa que ya no podrá ser reinscrito el adolescente y no una sanción. La carta es una carta informativa y no una sanción por parte del colegio. Y al conocer el recurso de apelación interpuesto por el Colegio Interamericano, este sea declarado con lugar y en consecuencia se revoque la sentencia de primera instancia a fecha 14 de agosto del año 2016 y se deniegue el amparo solicitado, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la ley de la materia. Únicamente, gracias. Muchas gracias, abogada López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.